Le doy la bienvenida a este espacio al doctor Antonio Naranjo, ministro de Salud, que ya está en los estudios en Quito. Ministro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Varios temas que tratar con usted. Quiero empezar con este aumento de casos de virus respiratorios que hay en el país. Los médicos anticipan que van aumentando los casos positivos de COVID-19, virus sincitial, entre otros. Y la pregunta es, ¿está preparado el sistema sanitario para responder en caso de que esto aumente su pico, como lo proyectan algunos médicos, pudiera ser hasta el mes de marzo? Así es, siempre en esta época invernal se produce incremento de los casos de problemas respiratorios, coincide con el cambio de temperatura y también con el ingreso de los niños a los colegios y escuelas de la sierra. Nosotros como Ministerio de Salud estamos preparados para responder ello y más aún yo le diría que lo hicimos en previsión cuando a partir del mes de noviembre iniciamos la campaña de vacunación de influenza. 5 millones de vacunas que se están colocando y este programa terminará el 28 de febrero, pero significará además un gran aporte en la prevención de estas enfermedades respiratorias. No es la única. Nosotros seguimos con la vacunación de COVID. COVID también ha tenido presencia en el año 2024 y es esperable de que sigan presentándose casos a través del 2025. Virus sincitial respiratorio que lo mencionó usted, efectivamente es un problema que sobre todo afecta a los niños de corta edad, hasta los 2 años es de mucho más impacto e igualmente en los adultos mayores. En ese caso nosotros no disponemos de vacunas, pero las medidas de prevención y de cuidado para problemas respiratorios son realmente los mismos. Pero usted ha mencionado que está en marcha entonces esta campaña de vacunación contra la influenza y también contra el COVID-19. ¿A quiénes se está vacunando dentro de los grupos escogidos a lo mejor para la aplicación de las mismas, doctor? Bueno, inicialmente los grupos más afectados son la población infantil, luego adultos mayores y pues ya estamos en una fase de vacunación masiva de la población en cuanto a influenza. De hecho, el Ministerio de Salud ha acudido a los diferentes centros de educación y está colocando la vacuna. Los centros de salud también disponen, nosotros tenemos 1.960 centros de salud en el país y es sitio apropiado para recibir esta vacuna y más bien invitar a la población a que de manera activa se acerque y reciba esta vacunación que ya no tiene ningún tipo de grupo de edad específico, sino que puede vacunarse cualquier ciudadano. Y ayer, ministro, usted decía que el país volverá a producir vacunas que son necesarias desde el nacimiento y en todas las etapas de la vida del ser humano. ¿Desde cuándo va a pasar esto? Bueno, fíjese que usted trae a colación un hecho que el día de ayer lo celebramos desde el punto de vista de la salud pública, que fue la presentación de este nuevo laboratorio de alta tecnología BCL3, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el Instituto de Investigación Antiguo Izquieta Pérez, hoy conocido como el INSPI, y que pues permitirá recuperar aquella lamentable situación de haber dejado de producir nuestras vacunas, sobre todo para el programa ampliado de inmunizaciones, es decir, aquella que cubre los primeros años de vida. El INSPI está nuevamente revitalizado y esperamos ya con esta terminación, con esta culminación de la construcción del laboratorio y su inauguración, que será el 22 de enero con la presencia de funcionarios del gobierno alemán que colaboraron en esta dotación, pues iniciaremos ya nuevamente la producción. Pero el INSPI no termina simplemente en la producción de vacunas, también es un ente que recoge muestras de toda la República para hacer procesamiento de diagnóstico de enfermedades infecciosas como las respiratorias que mencionamos y también la metaneumonía humana, que es la que se ha estado hablando últimamente, que puede ser determinada a través de los métodos disponibles en el INSPI. Sobre esta metaneumonía que se dijo, pues va en crecimiento en China y se descartó que haya presencia de casos en el Ecuador, ¿seguimos así? ¿Todavía no hay la presencia de algún caso, algo que genere preocupación? Sí, fíjese que nosotros tenemos monitorizado los últimos años, 5 años. Esta no es una enfermedad nueva, no es una infección viral nueva, es conocida a partir del 2001
que fue en Países Bajos determinado en un laboratorio y después se conoce un poco la epidemiología de esta enfermedad. En el Ecuador, en cada año no llegan a ser una decena de casos. En el último año fueron 9, el anterior 14, es decir, son números muy controlables. ¿A quién se investiga? No se investiga a toda la población, se lo hace generalmente a aquella población vulnerable, sobre todo niños menores de 1 año que presentan un cuadro neumónico y que es muy importante diferenciarlo del virus sincitial respiratorio, que es uno de los problemas más severos en cuadros respiratorios a esa edad. Datos, por ejemplo, que nos arroja la Clínica Mayo de los Estados Unidos, habla de que el 90% de casos son sincitial respiratorio y 10% son de otros tipos, en donde está justamente ubicado este virus de la metaneumonía. El laboratorio, como les digo, en el Ecuador sí podemos hacer la determinación, se lo hará en los casos graves que requieran hospitalización y que sea importantísimo el determinar de qué virus se trata, porque realmente el tratamiento para estas enfermedades virales no existe un tratamiento específico, es simplemente la implementación de medidas generales de sostén para el paciente. Y hablemos ahora, ministro, de un tema que siempre estaría pendiente de gran preocupación y tiene que ver con el abastecimiento de medicinas en los hospitales de la red pública del país. ¿Hoy están abastecidos? ¿En qué porcentaje? Sí, terminamos el año con un promedio anual de 82% en cuanto a medicamentos del cuadro básico, es decir, los medicamentos comunes, en insumos 83%, y en cuanto a las enfermedades raras, a los problemas relacionados con hemofilia, factor 8, estamos sobre el 90%, igual en oncológicos tenemos una dotación sobre el 90%. Eso, si bien es cierto, nos tranquiliza, no nos satisface. Nuestra meta es llegar a tener un 100% de dotación de medicamentos en el sistema de salud pública, pero esto es un trabajo que va paulatinamente lográndose. Lo subimos del 70% a este 82%, ha sido pues un incremento importante y pues la gestión no termina, sino que deberá ser continuada con mayor energía. Ahora, usted acaba de mencionar el cuadro básico de medicinas y la última actualización se realizó hace 2 años. Quizás, ¿para cuándo se proyecta nuevamente una revisión? Porque durante ese tiempo han surgido en el mercado medicamentos novedosos, tratamientos, sobre todo para las enfermedades raras y catastróficas. Esto es terrible, realmente ha sido un descuido de parte de la gestión de salud pública el no haber actualizado el cuadro básico de medicamentos, así como también la determinación del costo de la tabla de medicamentos, del techo de medicamentos, y en ambas áreas hemos trabajado intensamente. Nosotros estamos pues ya desde hace unos 3 meses haciendo la revisión del cuadro básico. Se invitó meses atrás a que todas las instancias que forman parte del sector de salud, tanto público y privado, aporten con la solicitud para la inclusión de nuevos medicamentos, que están alrededor de 400. También tendrán que salir nuevos, viejos medicamentos que ya no tienen razón de ser. Estamos incluyendo en el trabajo de la tabla de medicamentos también sus usos. Antes se indicaba simplemente su farmacocinética, sus vías de administración, etcétera. Hoy estamos también hablando de usos clínicos y esperamos que esto sea un insumo que lo entreguemos en el plazo de 1 o 2 meses más. Quisimos hacerlo a fin de año, pero el trabajo es realmente masivo y en eso debo agradecer porque además de que la academia se ha juntado, las universidades han prestado a sus médicos, a gente capacitada para ser auditores y revisores de estas fichas para que siga el proceso de la manera más transparente y que el cuadro básico de medicamentos realmente sea el mejor que podamos ofrecerle al país. Y sobre ese tema no quiero dejar de exponerle también a usted lo que ayer nos comentaban pacientes o familiares de pacientes con enfermedades raras. Decían que hay casos donde les han ganado demandas al Estado, pero sin embargo ni el IES ni el Ministerio de Salud Pública entregan los medicamentos. ¿Qué pasa ahí, ministro? Fíjese, más o menos 20 millones de dólares del presupuesto son enfocados a tratamiento de enfermedades raras catastróficas y judicializadas, que es lo que usted menciona, es decir, que el Estado tiene la obligación de cubrir estas necesidades. Lo hacemos, ahí pues nosotros estamos también haciendo un gran esfuerzo y creo que la sociedad civil tiene que estar consciente de que esto no es un trabajo fácil. Pero felizmente yo le diría que hemos ido dotando de los medicamentos como enfermedad de Duchenne, por ejemplo, como enfermedad de Laron, hemofilia, factor 8 y las enfermedades oncológicas que están involucradas también dentro de este grupo. Es decir, este es un trabajo arduo
Como comprenderá, no es un trabajo que se resuelve en 6 meses ni en un año. Debe hacerse cambios profundos en cuanto al enfoque de estos medicamentos. Uno de ellos, por ejemplo, estamos trabajando a partir del mes de noviembre con la Organización Panamericana de la Salud con el objeto de lograr que se haga una compra a nivel regional con otros países de Latinoamérica que se suman a esta iniciativa, de tal forma de poder acceder a mejores precios dentro de los medicamentos de estas enfermedades raras y especiales. También hay que considerar que Ecuador paga más caro los medicamentos que Colombia y Perú, lo cual es inadmisible también, y estamos trabajando justamente en la formulación de una nueva forma de cálculo del techo del precio de los medicamentos, justamente para volverlos más asequibles y permitir que el 100% de la población y de manera oportuna reciba estos fármacos. Ojalá pronto se den esas soluciones. Sobre pago de deudas, ministro, el 2024 cerraron con el pago de 52 millones a Solca, 62 millones a dializadoras y casi 8 millones a 200 médicos del Ministerio de Salud, y eso para cubrir horas extras trabajadas en la pandemia. O sea, era una deuda que venía muy atrasada. ¿Cuál es el plan de pagos ya arrancando este 2025 para ponerse al día con esas deudas que mantiene? Empezaré diciendo de que realmente fue una satisfacción honrar ese derecho justo que tenían los médicos, 208 médicos, de recibir un monto de $7,5 millones como reconocimiento por la labor hecha desde la época de pandemia. Yo como médico me siento muy orgulloso de haber podido ejecutar este pago y que este momento pues estos grupos de estos médicos, algunos de ellos ya inclusive fallecidos, hayan recibido esta justa remuneración. En cuanto al pago de Solca y de dializadoras, esto ha sido un desafío enorme de la gestión, pero debo decirle que gracias al aporte del gobierno nacional, que nos ha dado un fondo extraordinario fuera del presupuesto de gasto corriente, hemos llegado a una cifra alrededor de $200 millones de pago a este tipo de deudas atrasadas de gestiones pasadas. Dentro de ellas, pues dializadoras constituye un desafío grande. Usted habló una cifra que ya se ha modificado con los 2 pagos últimos que se realizaron en noviembre y diciembre. Estamos cercanos a los $100 millones en dializadoras, 80 millones en Solca. Conseguimos que Solca Cuenca se honre una deuda que venía ya desde más de un año, que determinaba que no esté dando atención a los pacientes oncológicos de la ciudad de Cuenca. Hoy hemos logrado cubrir estas necesidades. Estamos por terminar este pago y tenemos obviamente que seguir trabajando, ¿no? El plan que se establece para el 2025 es hacer un pago mensual, como se lo hizo los últimos 6 meses, para permitir la operación normal de estas unidades, que también incluyen los prestadores externos. Y a la par, pues, hacer otro tipo de soluciones del pago de la deuda antigua, y sobre todo, lo que es para nosotros más importante, es generar las medidas financieras y operativas que nos permitan que la deuda no se incremente, sino que se estacione y empiece a bajar. Es decir, lograr que el Ministerio de Salud haga una operación directa, de tal forma de no tener que recurrir en el 90% de casos, como es actualmente lo de las realizadoras, a los servicios externos, sino que lo podamos hacer en casa. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Un gusto siempre. Buenos días. Buenos días para usted también.